Hola a todos, me presento, mi nombre es Gonzalo Muñoz, yo soy oncólogo médico, trabajo en la Red Salud UC Cristus y en el Hospital Sotero del Río. Ahí están mis contactos por si quieren revisarlos. Y hoy día, en el contexto de esta academia de hepatocarcinoma, ya en su cuarto módulo, ¿no es cierto?, vamos a poder ver algunos casos clínicos que pongan de manifiesto la importancia del manejo multidisciplinario y todo lo que se ha ido repasando en los módulos anteriores para poder ir fijando, ¿no es cierto?, de mejor manera los conceptos. Estos son mis conflictos de interés. Y vamos a partir con el primer caso. Este caso es de una mujer de 69 años que ya tenía previamente el diagnóstico de un daño hepático crónico, esto en el año 2015, cuando se hizo el diagnóstico ya tenía una etapa Child-Pugh A, tenía unas varices esofágicas pequeñas y con respecto a cuál era la etiología, ¿no es cierto?, la causa de este daño hepático crónico, había ciertas dudas de que había un componente autoinmune versus un componente exclusivamente metabólico, ya que había un ANA que fue positivo transitorio, pero nunca tuvimos una biopsia para poder confirmar. Del resto de sus antecedentes ocupaba algunos fármacos sin mayor relevancia, ¿no es cierto? Tenía algo antecedente de tabaquismo y una historia familiar de su madre con un cáncer aparentemente cervicuterino, ¿no es cierto? A los 45 años y una hermana con cáncer gástrico. Entonces, esta paciente en el contexto de su daño hepático crónico inició su control con gastroenterología, o en este caso en particular con hepatología, el año 2016. Vemos que hubo cierto grado de desfase, ¿no es cierto?, entre el diagnóstico y finalmente el seguimiento formal. Lamentablemente sabemos que eso es algo que puede ocurrir en nuestro país, que tenemos que pelear para que eso siga ocurriendo, y es parte, ¿no es cierto?, de la finalidad que tiene esta academia. Bueno, y fue derivado a patología e inicia su screening de hepatocarcinoma. Como podemos ver acá, se hizo con una ecografía. No es eh, una finalidad de este capítulo que veamos específicamente la ecografía, pero saber que sí mostraba cambios morfológicos de daño hepático crónico, pero sin lesiones focales sospechosas. Y en relación a este punto, vale la pena, ¿no es cierto?, destacar, como vieron en el módulo que hizo la doctora Norero, en qué pacientes se debe hacer el screening de hepatocarcinoma, y son todos aquellos pacientes con una cirrosis Child A o B que no tengan una comorbilidad y que ponga en riesgo su vida en el corto plazo, o pacientes que tengan una cirrosis Child C, ¿no es cierto?, avanzada, pero que sean candidatos a trasplante, ya que es necesario estar monitorizando la aparición de hepatocarcinoma. Por otro lado, también existe la indicación para pacientes que tienen infección por hepatitis B crónica, aunque no tengan evidencia de cirrosis. Y si bien hay cierto grado de controversia porque existen discordancias de acuerdo a la guía clínica que uno ocupe, pero también para los pacientes que tienen una infección por hepatitis C y una fibrosis etapa 3. Y como lo vieron con la doctora Norero, ¿no es cierto?, los métodos de tamizaje son distintos. Una alternativa es ocupar la ecografía, como es en este caso, más o menos el examen de sangre, que es la alfa-fetoproteína, cada 6 meses. Podría ser eventualmente con resonancia o con escáner básico, que tiene el problema de los costos y la disponibilidad. Y existen también algunos paneles que ocupan un score que se llama Gallup, pero la verdad es que eso todavía no tiene mucha aplicación clínica. ¿Por qué es importante hacer esto, no es cierto? Como vieron en el módulo de la doctora Norero, porque sabemos que el diagnóstico temprano del hepatocarcinoma mejora dramáticamente la sobrevida. Aquí podemos ver distintas curvas de sobrevida en distintos países. Vemos como Taiwán y Japón, que tienen grandes programas de vigilancia para hepatocarcinoma bien establecidos, tienen sobrevidas mucho mejores que los otros países, incluso Europa o Estados Unidos, estos países desarrollados con recursos disponibles, porque no tienen buenos programas implementados, y esto un poco recalca, ¿no es cierto?, la importancia de diagnosticar tempranamente el hepatocarcinoma. Entonces, como dijimos, se mantuvo en screening esta paciente entre agosto del 2016 y febrero del 2018, y en febrero del 2018 apareció, ahora se estudió, ¿no es cierto?, con un tactifásico, que como vimos también está dentro de las opciones, un pequeño foco hipervascular subcapsular de 7 milímetros en la interfase del segmento anterior y posterior, que presenta un aparente lavado en fases tardías. Ahí podemos ver en el escáner que la verdad es que es bastante tenue la lesión, pero como sabemos, ¿no es cierto?, Eh, ¿qué hacer o cuál es el camino a seguir en un paciente que tiene una lesión sospechosa? Y sabemos que esto, como lo revisaron en el módulo con la doctora Novero, es importante poder caracterizarlo de buena manera con una resonancia. ¿Qué fue lo que se hizo? Y esta resonancia se hizo en mayo del 2018, mostró estos signos de daño hepático crónico que conocíamos, pero no se observaron afortunadamente focos que fueran sugerentes de un hepatocarcinoma.
había algunas lesiones específicas que podrían corresponder a nódulos de regeneración que fueron categorizadas como BRAF 3, un vaso prominente y tenía una alfa-fetoproteína discretamente elevada en 14. Y esto es un buen momento, ¿no es cierto?, para repasar también lo que vieron en los módulos anteriores con respecto al BRAF, porque está bien establecido para el hepatocarcinoma. Desde el punto de vista radiológico, uno puede clasificar las lesiones o los nódulos hepáticos con el score de BRAF, que sabemos que un BRAF 5, que tiene esta característica, es definitorio o diagnóstico de un hepatocarcinoma. Y además existen, de acuerdo a el hallazgo que tengamos, ¿no es cierto?, de acuerdo si es BRAF 1, 2, 3, 4 o 5, que es categórico de hepatocarcinoma, cómo debiera ser el seguimiento de estos pacientes. Como podemos ver acá, en el BRAF 3, que era lo que vieron en este paciente, hay un riesgo intermedio de un hepatocarcinoma y por lo tanto corresponde hacer un seguimiento de imágenes en 3 a 6 meses. Y efectivamente se hizo una resonancia a los 6 meses que mostró que estas lesiones BRAF3 estaban estables. Así que se mantuvo nuevamente en seguimiento, ¿no es cierto? Una nueva resonancia más o menos como a los 5 meses. También estaban estables y la proteína no había cambiado mucho. Pero, lamentablemente, a los 3 meses se hizo una nueva resonancia de control, ¿no es cierto? Porque, de acuerdo al protocolo de seguimiento de los BRAF3, y mostró que en el segmento 6 se identificaba una lesión focal de 13 milímetros que tenía el realce en la fase arterial, como vimos en la diapositiva anterior, y el lavado en fase tardía, que son elementos característicos de un hepatocarcinoma, y por lo tanto quedó caracterizada como BRAF5, que es la lesión que vamos a poder ver acá en la imagen, ¿no es cierto? Está en la parte bien inferior del hígado, así que todavía no apareció, y ahí la van a poder ver aparecer. Les voy a mostrar con una flecha. Esa era la lesión. Se complementaron los estudios para poder ver cómo estaba la función hepática de este paciente. Vemos que era un Child A5, la albúmina estaba buena, la bilirrubina estaba discretamente elevada, pero menor a 2, ¿cierto? Y las plaquetas, el INR estaba bueno y las plaquetas estaban en un buen rango. Es importante destacar porque, desde el punto de vista del diagnóstico, cómo avanzamos con este paciente, porque uno tiene muy quizás interiorizado con respecto al cáncer que el elemento diagnóstico central es la biopsia, pero eso es distinto para el hepatocarcinoma porque sabemos que se puede basar en criterios no invasivos, es decir, no con biopsia, cuando existe una imagen que es completamente característica, como es el caso de este, ¿no es cierto?, una imagen de RAD5. Y si nos vamos a poder, ya habiendo hecho el diagnóstico del hepatocarcinoma, ¿dónde podemos clasificar a este paciente? Habitualmente, ¿no es cierto?, existe en la etipificación para los cánceres en general una cosa que se llama el TNM, ¿no es cierto?, que considera el tumor, los ganglios, las metástasis, pero para el hepatocarcinoma, si bien existe un TNM, lo que se ocupa más frecuentemente, sobre todo en Occidente, es la clasificación de Barcelona, que es una clasificación bien interesante y pueden ver acá en la imagen que la revisaron en los módulos anteriores, porque considera estas dos enfermedades, la función hepática, que es muy importante para definir el manejo de estos pacientes, y además las características del tumor. Sabemos que va desde el 0 a la A, a la B, a la C y a la D, y en este caso particular de este paciente estaríamos en una clasificación de Barcelona 0, ya que tiene una lesión única de menos de 2 centímetros y tiene una función hepática preservada. Con estos hallazgos, ¿no es cierto?, se estableció este diagnóstico, dijimos un HCC porque tiene imágenes compatibles, BCLC, clasificación de Barcelona 0, y Child A porque la función hepática estaba buena. Y el comité recomendó la cirugía, porque si nos vamos, ¿no es cierto?, nuevamente a la clasificación de Barcelona, que es bien práctica para poder entender cómo es el flujo o cuáles son las distintas alternativas de manejo dependiendo de la etapa del paciente, vemos que la mejor, la alternativa en fondo aconsejable para pacientes que tienen etapa 0 y que no vayan a ser candidatos a trasplante, ya que este paciente no lo era porque su función hepática era muy buena, ¿no es cierto? Así que habría quedado muy atrás en la lista de trasplante, es la resección, que sabemos que es una alternativa curativa a pesar de que tenga una posibilidad o un riesgo de recurrencia muy alto. Y nuevamente es muy importante, y esto lo vieron también en el módulo anterior, ¿no es cierto?, la importancia de formar un equipo multidisciplinario en el cuidado de los pacientes con hepatocarcinoma, porque sabemos que las decisiones son complejas, ¿no es cierto? Son pacientes que tienen no solo dos enfermedades, la cirrosis y el daño y el hepatocarcinoma, sino que además pueden haber otras. Hay desafíos desde el punto de vista del diagnóstico y de los cuidados, así que es muy importante que las decisiones sean tomadas en un comité multidisciplinario, como lo fue en este caso.
Así que este paciente se hizo la resección en septiembre del 2019, ¿no es cierto? Se identificaron además un par de lesiones adicionales en el intraoperatorio que fueron tratadas con radiofrecuencia, que era la ablación que veíamos como otra alternativa para los BCLC 0, a pesar de que teniendo más lesiones, ¿no es cierto?, habría pasado a ser, había avanzado en su etapa BCLC, y la biopsia fue compatible con un hepatocarcinoma. El paciente se considera que hecho un tratamiento definitivo, así que quedó nuevamente en seguimiento. Se hizo un nuevo escáner en abril del 2020 que mostró que las lesiones fondo que habían sido tratadas estaban estables y no había viabilidad en esas lesiones. Y habían algunos otros nódulos que eran compatibles con un BRAF3, porque recordemos que un paciente que desarrolla un hepatocarcinoma tiene mucho riesgo de poder desarrollar otros nódulos que se transformen finalmente en un BRAF5. Así que quedó en seguimiento, ¿no es cierto?, nuevamente un escáner, ahora en septiembre del 2020, que no había mostrado cambio, pero desafortunadamente la resonancia de enero del 2021 mostró que había un aumento de tamaño de una lesión que era BRAF4. Así que, y más encima con un aumento discreto de la cantidad de proteínas, así que estaban todos más o menos preocupados respecto de que esto pudiera ser manifestación de que la enfermedad nuevamente se está reactivando. Y ya en la resonancia que se hizo 3 meses después, en abril de 2021, eh, fue categórica la aparición de una lesión BRAF5 en el segmento 2 de 13 milímetros. Se actualizó la función hepática, podemos ver que el paciente, si bien habían disminuido un poquito las plaquetas, eso puede ser explicable ya sea por el avance de la cirrosis como por la resección hepática que tuvo, pero la función hepática se mantenía bien, seguía siendo un Child-Pugh así. ¿Por qué pasó esto? Y aquí podemos ver que en este gráfico, en palabras muy sencillas, es que si bien la cirugía, ¿no es cierto?, es un tratamiento que tiene intención curativa para el HCC, como fue lo que se verificó en este paciente, lamentablemente la posibilidad de recurrencia es muy, muy alta. Y podemos ver que eh, casi 5 años, ¿cierto?, que estaría aquí entre los 50 y los 100 meses, la tasa de recurrencia es más del 60%. Y es por eso que estos pacientes es muy importante que se mantengan en seguimiento, porque la probabilidad de que vuelva a aparecer en la segunda lesión es muy alta, como fue lo que apareció en este caso. Nuevamente, el paciente fue evaluado en comité, como dijimos, muy importante la evaluación multidisciplinaria para estos pacientes, y el comité recomendó la embolización. Si nos vamos nuevamente a la clasificación de Barcelona que vimos antes, en los pacientes que fallan, ¿no es cierto?, a las terapias ablativas o receptivas, como fue el caso de este paciente, la embolización, que en este caso está escrito como TASE, ¿no es cierto?, embolización transarterial, es la alternativa de manejo y fue lo que efectivamente se sugirió para este paciente. Lamentablemente, sí, en abril de 2021 se intentó hacer la embolización, lamentablemente fue frustra. ¿Qué es lo que puede pasar, no es cierto? Es que la embolización, como se describió someramente en los módulos anteriores, es a través de las arterias, porque sabemos que los hepatocarcinomas tienen una irrigación que es principalmente arterial, es bloquear las arterias y además poder administrar quimioterapia a través de las arterias que no va a afectar tanto el resto del hígado, que tiene una irrigación que es principalmente venosa a través del aporte. Sin embargo, a veces la irrigación puede ser mixta, ¿cierto? Y la embolización puede resultar frustra, o sea, no lograr un buen control de la enfermedad. Y eso fue lo que pasó, por lo tanto, esta lesión todavía tenía viabilidad y en este caso el comité nuevamente multidisciplinario lo que recomendó fue hacer SBRT, que es un tipo de radioterapia esterotáxica. Se hizo esta radioterapia en julio del 2021, ahí hay un error, ¿no es cierto?, en la fecha, y el paciente quedó en seguimiento. Sin embargo, en la resonancia que tenía de control post-SBRT, que fue a principios del año 2023, aparecieron dos lesiones nuevas, una en el segmento lateral, ambas en el segmento lateral, LIRAT5, y además había una lesión LIRAT3 en el segmento posterior. Como podemos ver acá, ¿no es cierto? Vamos a ver la imagen de la resonancia, que está pasando, y ahí apareció uno, ¿no es cierto?, en la imagen de la izquierda, que no se puede ver, y la segunda. Así que el comité, considerando esta recurrencia que era multinodular, en un paciente que ya había sido tratado con cirugía, embolización frustra y SBRT, además con un tiempo de recurrencia más bien corto, ¿no es cierto?, fue que se recomendó manejo con terapia sistémica. Porque como podemos ver acá, ¿no es cierto?, cuando ya no funcionaron las terapias ablativas o curativas, como vimos inicialmente en el paciente, se intentó una embolización que no se pudo hacer, y aquí entre medio, y esto es algo que a los radioterapeutas
me genera mucho conflicto porque debería estar mucho más explícito y no lo está. La radioterapia, que también es una alternativa muy utilizada, como se hizo en este paciente, cuando todo eso falla, ¿no es cierto? Y vemos que ya las alternativas de manejo loco-regional, como fueron todas las que utilizamos anteriormente, no están funcionando de buena manera, es que uno pasa a la terapia sistémica, como podemos ver ahí en el cuadrado rojo, teniendo distintas alternativas, como vieron, ¿no es cierto?, en la clase del doctor Garrido, eh, lo que en general sabemos que en la medida en que se incorpora la inmunoterapia, los resultados han sido considerablemente mejores, ya sea con atezolizumab y bevacizumab, o combinaciones de doble inmunoterapia como turvalumab, tremelimumab o nivolumab con ipilimumab. Pero también existe la posibilidad de ocupar tratamientos que son, ¿cierto?, fueron aprobados anteriormente, son inhibidores multiquinasa, ¿no es cierto?, orales como el sorafenib y el lenvatinib. Para el caso de este paciente, ¿no es cierto?, este paciente se trataba en el Hospital Sotero del Río y lo que tenemos disponible mediante la cobertura a través del estado de droga de alto costo son solamente los inhibidores multiquinasa, en particular el sorafenib en aquel entonces, así que se solicitó un nuevo scan, ¿no es cierto?, para evaluar con el tórax, a ver que no hubiera metástasis, y con eso se presentó para sorafenib en el DAC, que es este programa de drogas de alto costo, pero se actualizaron la función hepática para ver cómo estaba evolucionando esta paciente. Y lamentablemente, en todo este intertanto, ¿no es cierto?, la bilirrubina aumentó, la fetoproteína, bien, ¿no es cierto?, en contexto con esta recurrencia multinodular, aumentó. La paciente en estas condiciones se encontraba con un Child-Pugh B7, ya lo que lamentablemente contraindica la terapia sistémica, porque sabemos que los pacientes con terapia los pacientes que reciben terapia sistémica, los beneficios se concentran en los que tienen una función hepática conservada y en general los pacientes que tienen una función hepática deteriorada eh, no se benefician de la terapia sistémica en general y eso es algo que podría ir cambiando en la medida en que incorporamos más la inmunoterapia porque el pronóstico suele estar dado más por su cirrosis y no así por su hepatocarcinoma. Y es por eso que es tan importante esta diapositiva que está en la presentación de la doctora Norero, y me parece importante recalcarla porque finalmente, como hablamos en la presentación, que en la clasificación de Barcelona, para los pacientes con hepatocarcinoma nos estamos enfrentando a dos enfermedades. Una es la cirrosis y otro es el tumor, ¿cierto?, el cáncer, que es el hepatocarcinoma. Y es importante encontrar un balance del manejo adecuado de las dos, ya que si los pacientes evolucionan con un deterioro de su función hepática, como lamentablemente ocurre en esta paciente, sabemos que pierden la ventana de oportunidad de beneficiarse para las terapias sistémicas del hepatocarcinoma. Así que esta paciente quedó, ¿cierto?, solamente en manejo desde el punto de vista de patología y de cuidados paliativos sin poder recibir una terapia sistémica para su cáncer, pero menos evolucionando con un buen control desde el punto de vista del manejo gastroenterológico y del manejo de sus síntomas. Entonces, habiendo dicho eso, ¿no es cierto?, este fue el primer caso que vamos a discutir en el manejo multidisciplinario del hepatocarcinoma. Espero que les haya servido, ¿cierto?, para poder fijar, aplicar algunos de los conceptos que aprendieron en los módulos anteriores y los invito a escuchar el segundo caso que viene en el siguiente video.